Dos cosas distinguen al baile de tango: el abrazo y la improvisación. Pero, ¿cómo saber improvisar en la milonga? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y hoy te traigo 5 secretos milongueros para improvisar. Pero antes, quiero compartirte algunos mitos que suelen difundirse sobre la improvisación en la milonga, sobre todo porque muchos bailarines no se sienten muy seguros a la hora de improvisar por temor a cometer errores o a hacer el ridículo. Pero la realidad es que la improvisación es parte esencial del tango, lo cual nos permite conectar con la música y con nuestra pareja de una forma única e irrepetible. Por eso se me ocurrió en este video compartirte 5 puntos claves, 5 secretos milongueros para que puedas empezar a improvisar con más confianza y soltura. Pero, como te anticipé, antes quiero romper algunos mitos y creencias que puedan estar limitando tu potencial. Así que empecemos ya. Mito número 1. La improvisación es solo para los talentosos. Esto es simple y sencillamente falso. La improvisación no es un don divino, no es solo para talentosos. Es una habilidad que se puede aprender y desarrollar con práctica y dedicación. Pero es un mito tan común que a veces termina por desmotivar a quienes quieren aprender a improvisar. Y la verdad es que la improvisación requiere de asociar una serie de elementos. Ya me extendí acerca de cómo desarrollar la improvisación en mi libro La pista del abrazo, que podés conseguir a través de mi página web www.tangomilonga.com.ar. Pero digamos que cualquier persona que tenga pasión por el tango y esté dispuesta a dedicar tiempo y esfuerzo puede aprender a improvisar. Y no se trata de tener un talento natural, sino de que desarrolles la capacidad de escuchar la música, entender estructuras de movimiento, sentir la conexión con tu pareja y dejarte llevar por la intuición. Por lo que te diría que escuches a las orquestas y te familiarices con los diferentes estilos y melodías, domines la caminata y conozcas en profundidad los movimientos básicos. Y por supuesto, toma clases con quienes te ayuden a desarrollar el oído y el modo de combinar figuras. Y no tengas miedo de cometer errores, como te conté en el video, la importancia del error en el baile de tango. Simplemente anímate a probar que si te equivocaras, podés volver a corregir. Y una vez que controles todo esto, sí, sentí la energía con tu pareja y movete en armonía con ella. Mito número 2. Hay que saberse todas las figuras para improvisar. Creer que hay que saberse todas las figuras para improvisar es otro mito absolutamente falso. No solo porque es imposible saberse más de 3000 figuras, sino porque improvisar no trata justamente de memorizar figuras, sino de entender la estructura del tango, las posiciones de entrada y salida de cada paso y ser capaz de crear nuevos movimientos a partir de la música y la conexión con la pareja. Otro mito que me animo a desmentir con total seguridad. Pero si te estás preguntando cómo improvisar entonces sin saber todas las figuras, te comparto algunas sugerencias. Primero, utiliza los pasos básicos y comenzá por combinarlos en diferente orden. Segundo, enfócate en la musicalidad y sentí el ritmo en tu propio cuerpo. Y tercero, observa a los demás bailarines, por lo menos los que te inspiren, y aprende de sus movimientos. Mito número 3. Solo los hombres pueden improvisar. ¿Que la improvisación es solo para los varones o para los conductores de tango? Sí, también es falso. La improvisación es para todos, sin importar el género o el modo en que te autopercibas. Sea quien conduce o quien sigue, cualquiera puede desarrollar su creatividad
y ser protagonista en la pista de baile. Este es un mito que generalmente refleja una visión limitada del tango, por no decir machista, que me parece arcaico, porque también escuché afirmar esto en varias mujeres. Pero para no detenerme en esta distracción, tené presente que el baile de tango es una actividad inclusiva que no discrimina y que se caracteriza por ser abarcativa en todos los órdenes. Pero, como te dije, aquí vamos a hablar sobre cómo improvisar en la milonga y por eso te voy a compartir estos 5 puntos que considero claves. 1. Conocer la música. Hacer movimientos porque sí podría llamarse improvisar, pero lo cierto es que si no tenemos un conocimiento profundo de la música de tango, nada de lo que hagamos tendrá sentido. Es fundamental escuchar música de tango, mucha música de tango de diferentes orquestas para conocer su ritmo, sus melodías y matices, de modo que puedas sacarle todo el provecho con tu baile. El movimiento porque sí, desconectado de un compás o un instrumento, por ejemplo, es como guardar la mayonesa en el placar del baño. Ahora, para desarrollar un conocimiento musical, te propongo que te armes de paciencia y escuches orquestas con diferentes estilos. Por ejemplo, un mes podés practicar con orquestas de La Guardia Vieja, como las de Firpo o Canaro. Otro mes practicar con orquestas rítmicas como la de D'Arienzo. Otro con orquestas como la de Pugliese, y así hasta entender introducción, desarrollo y final en cada composición. Te propongo que identifiques el sonido del bandoneón, el violín o el piano y que hagas esto tanto con tango como vals y milonga si te gustaran los 3 géneros musicales. Pero si sentís que es demasiado, como suelo decirte, toma clases de musicalidad que seguro te van a ayudar. 2. Dominar los pasos básicos. Antes de empezar a improvisar, tenés que dominar los pasos básicos de tango. Y esto no solo significa que sepas mover tus piernas, sino que sepas conducir a tu pareja o interpretar a tu pareja. Y si bien te conté en otro video cuando se es principiante, intermedio o avanzado, ten en claro que sea cual fuere tu nivel, es fundamental que domines la caminata de tango, los 8 adelante y 8 atrás, un medio giro para la derecha y un medio giro para la izquierda, y al menos una figura de parada para realizar una pausa. Y aprovecha para practicar con diferentes personas, porque cada una puede darte una respuesta distinta que te abra la puerta a un nuevo conocimiento. 3. Practicar la conexión con la pareja. Ninguna improvisación está completa si no sentimos durante el baile una conexión con nuestra pareja fija u ocasional. La conexión puede ayudarte tanto en lo emocional como en tu motricidad. De allí que, tan importante como tus pasos, es la atención que pongas en el abrazo, un abrazo firme y cómodo que permita sentir fluir la energía en la pareja. Y esto implica además ser suficientemente flexible para adaptarte a los movimientos que tu pareja realice, entendiendo que el tango es principalmente un modo no verbal de comunicación. 4. Ser valiente. Algo importante también en materia de improvisar en la milonga es ser valiente y no tener miedo de cometer errores. Quienes bailamos siempre cometemos errores, quizás hasta que llega esa persona que nos compone de tal manera que nos hace sentir perfectos o cerquitas de la perfección. Como sea, no te compares con las demás personas ni estés pendiente de lo que ellas piensen. Seguí adelante, analiza tus equivocaciones y trata de mejorar. Y si fuera posible, fogueate en las prácticas y deja que tu cuerpo sienta libremente sin estar sujeto a la cadena invisible del qué dirán. 5. Relajarse. Como bien sabemos, no se puede bailar con un cuerpo rígido. La improvisación en sí misma debe ser una experiencia tanto divertida como placentera. Por consiguiente, aunque te parezca una verdad de perogrullo,
Bailá con personas que te hagan sentir bien, personas con quienes sientas que tenés una buena conexión. Elegí la música que te inspire y con la que te sientas cómodo. Y al menos una o dos veces durante la tanda, probá alguna creatividad, algún movimiento. Pero eso sí, cuando termines de bailar, agradece a la persona que bailó con vos y que tuvo el buen corazón de ayudarte a aprender. Si al respecto querés aportar a este espacio, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, la improvisación es un sello distintivo del baile de tango y una de las riquezas más importantes de que dispone. Solo tiene una fatalidad: es fugaz. Por eso, estudiar y ser consciente de lo que bailamos, permitiéndonos expresarnos libremente, aunque parezca una contradicción, es lo que va a redituarnos en un placer superior, sobreentendiendo que, como la vida, improvisar es un viaje y no un destino. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.